Sanidad interior. Mini reflexión 583. Sabe que muchas personas hablan de la sanidad o de la enfermedad física y sabemos que es tan común hablar de las enfermedades visibles, aquellas enfermedades que son diagnosticadas por los médicos, pero cuánto ha crecido el auge, cuán grande es el cúmulo de enfermedades emocionales y espirituales. Es importante tocar este punto porque no solamente dentro de lo que es la iglesia o fuera de la iglesia se vive esta situación, sino aún dentro de la iglesia. ¿Y qué son las cosas que están causando aquellas enfermedades del alma, aquellas enfermedades emocionales en donde hay tantas personas llenas de rencor, resentimiento, ira por cosas que le hicieron, por injusticia que cometieron con ellos? Y aunque ríen, pero muchos guardan un dolor por cosas que hubo o que se hizo en su vida o se dijo de ellos siendo injusto. Es importante que como iglesia nosotros prestemos atención a esto, porque esto está trayendo o desencadenando una serie de situaciones en personas en donde no solo se aíslan, se apartan de Dios, sino que también muchas veces atentan hasta contra su propia vida. Hoy queremos hablar de estas heridas emocionales, de la depresión, de situaciones que entristecen el corazón de tantas personas. Y uno se preguntará, ¿cómo puede ser que si soy cristiano evangélico puedo pasar por esta etapa? Hay muchas situaciones que causan las aflicciones, las tristezas, a veces por la misma obra, por tú hacer la voluntad de Dios, vas a atravesar situaciones tristes, por tú hacer lo que Dios te manda, vas a encontrarte con situaciones y aún con personas que van a herir tu corazón. Y esto lo podemos ver en la palabra. Vemos a un Jeremías, un Isaías, un Ezequiel, profetas de Dios que se levantaron en aquellos tiempos a hablar en nombre de Dios. Y muchos de ellos fueron azotados, lo mataron, los hirieron, los abochornaron por el hecho de ellos dar la palabra que Dios le enviaba. Y como no era una palabra que la totalidad quería escuchar, pues se levantaban en contra de él. Y tristemente, aún en la actualidad está pasando esto. Pero hoy queremos traerte una palabra de parte del Señor, sabiendo que todas estas situaciones van a pasar a aquellas personas que realmente quieren hacer la voluntad de Dios. Pero hay otras personas que están siendo heridos emocionalmente porque están poniendo su enfoque en el ser humano, están poniendo su vista en aquellas personas que le hirió y le dañó. Y muchas veces se detienen a esos sentimientos que hacen que su corazón se dañe, ¿sabes? Es importante en este tiempo que guardemos nuestros corazones, porque el único que puede entrar a sanar y curar esas heridas del alma se llama Dios. Hay una historia que realmente es bastante interesante y nos fortalece a la hora de pensar en aquellas heridas emocionales que te causaron y aún siendo injustas. Vamos a leer la historia de lo que le pasó a José. José, un hombre que Dios escogió con propósitos grandes. Si vemos en el libro de Génesis capítulo 45, a la altura del versículo 3 en adelante dice, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre
y en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Wow, esta historia es una historia que realmente nos lleva a nosotros fortalecernos en Dios y a entender que como hijos de Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios, va a haber situaciones que van a parecer ilógicas, van a parecer que realmente se han levantado contra nosotros y nos están hiriendo y van a por nosotros. Pero hoy Dios nos quiere enseñar que cuando tú y yo estamos en la mano de Dios, aun cuando se levanten personas a levantarte contra ti, Dios va a obrar a tu favor. Esta historia de José nos debe de servir de ejemplo para no dejar que nadie dañe nuestro corazón. José vivió muchos años lejos de su padre porque tuvo unos hermanos que por envidia lo vendieron. Pero vemos que en medio de esta situación, los años que vivió José lejos de su familia, Dios lo permitió, aunque se levantaron contra él y lo envidiaron, lo hirieron, lo vendieron, pero Dios utilizó esa situación como una vía para llevarlo al propósito. Lo que menos pensaron los hermanos de José, que José iba a ser aquel hombre que le iba a librar de la muerte, porque hubo una necesidad grande en toda la tierra, una hambruna que el mismo Dios reveló, y Dios llevó a José para librar a sus mismos hermanos del hambre. Cuando José, después de tantos años de dolor y sufrimiento lejos de sus padres, aparecen los hermanos de José, José se entristeció, pero no le guardó rencor. Por eso queremos hablar de la sanidad emocional. Si nosotros vemos, lo más lógico y lo más normal es que cuando alguien le hace un mal a cualquier ser humano, lo primero es que comienza a albergar rencor en su corazón. Tanto así que es más común no querer ver a esa persona. Y realmente muchos le desean lo peor. Pero vemos que Dios preparó tan bien el corazón de José que le hizo entender en su proceso que aunque los hermanos se levantaron contra él, Dios revirtió lo negativo en positivo. Y esto que parecía para destrucción, Dios lo trajo para bendición. Y me encanta porque Dios, número uno, sanó el corazón de José. Número 2, lo utilizó como instrumento para bendición. Y número 3, cuando José ve a sus hermanos, le dice que no se preocupen, que lo que ellos hicieron fue Dios que lo permitió para llevarlo al propósito. Muchas de las cosas que a nosotros nos pasan son, cuando estamos en la voluntad de Dios, son medios que Jesús utiliza para llevarnos al propósito. Por eso Dios quiere que tengamos los ojos puestos en Jesús. Porque cuando tenemos los ojos puestos en Jesús, todos los procesos y episodios que tú vives van a obrar para bien. Porque no hay aquel hombre o mujer que decida hacer la voluntad de Dios que no vaya a tener recompensa. Aunque te saque lágrimas, aunque sea doloroso, no dejes que tu corazón se dañe. Ve y espera en Dios, y aunque no entiendas, ora, bendice a esa persona y nunca permite que tu corazón se dañe. Y si hay dolor en tu corazón, comienza a pedirle a Dios misericordia, pedirle a Dios que te sane y a bendecir a esta persona que te hace daño, porque al fin y al cabo Jehová se encargará de poner todas las cosas en su lugar. No es casualidad que la palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En el caso de José, parecía imposible pensar que el hecho de ser vendido por sus hermanos iba a obrar para bien. Pero José ve la bendición, Dios lo exalta y lo pone en lugares altos. Y cuando José está en ese lugar alto, no utilizó su posición para dañar a sus hermanos. Todo lo contrario, los abrazó, los acogió y los amó. Y me encantó que lo consoló. Los hermanos esperaban lo peor, esperaban que José se iba a vengar, estando José en una posición de autoridad. Pero lo que hizo José fue atraerlos así y decirle: para este tiempo Dios me trajo.
Cuando nosotros nos dejamos dirigir por Dios, Él va a sanar nuestro corazón a tal punto que eso que nos dañó tanto va a provocar que nosotros amemos a la persona que nos hizo daño. Vamos a dejar que Dios sane nuestras heridas. ¿Cuáles son las heridas que están en tu vida, que están siguiendo tus pasos y no te dejan crecer, no te dejan tener paz? Hoy Dios quiere que sueltes todas aquellas cosas que te hieren y te dañan y deja que Dios sane, porque entonces verás eso negativo, lo verás convertirse en positivo y darás gracias a Dios porque esa persona, esa situación te empujó hacia tu destino profético. Tiempo de sanidad interior, tiempo de restauración y de dejar que Dios te sane y no permitir que el diablo ni nadie dañe tu corazón ni te desvíe del propósito divino. Por eso, amigo, quiero recordarte, eres un propósito de Dios. Quizás en el mundo en donde estás, en tu trabajo, en el entorno donde vive, hay envidia, hay celos. Hay personas que están con los ojos puestos en ti para destruirte. Y quizás muchas personas te han hecho daño, pero ¿sabes qué? Dios te dice, no tome venganza por tus propios medios, solamente ríndete al Señor y reconoce que Él es todo para ti. Y ponlo en la mano de Dios y Dios se encargará de guardar tu corazón para que tu corazón no albergue odio ni resentimiento, sino más bien se humille delante de Dios y reconozca que Dios es el dueño de todas las cosas. Vamos hacia adelante. Solamente le tienes que decir, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Si hoy haces esta oración, hoy comienzas una vida nueva en Dios y Dios va a sanar esas heridas que te han hecho a través de palabras, a través de circunstancias y situaciones que te han marcado. Pero hay un Dios que restaura y te hace entender que Él es el que te da vida, te da paz y guarda tu corazón. Así que, Iglesia de Cristo, vamos a seguir adelante. Pido al Señor en esta hora que te dé fuerza, que nos ayude a poder llegar al propósito que Él tiene determinado para nosotros. Pido al Espíritu Santo en esta hora, Señor Jesús, ayuda a cada uno de los que escuchamos esta mini reflexión, a nosotros soltar a aquella persona que nos hirió, perdonarle y dejar que tú nos sane para poder llegar hacia el propósito que tú tienes, como lo hiciste con José, en el nombre poderoso de Jesús. Y recuerda, Iglesia de Cristo, como el Señor lo dijo, no nos podemos detener nunca, porque el cielo es nuestra última y única parada. Shalom, shalom.